tipo saturado, no poliinsaturados, sino saturados, van a provocarnos que en el sistema circulatorio, en nuestras arterias, en nuestras venas, se acumula una serie de grasas, provocando esa obstrucción, provocando ese debilitamiento de las paredes de las arterias y provocando una serie de problemas, como sabemos, infarto, es decir, problemas de rotura, ictus, etcétera, etcétera. Por otra parte, no se debe olvidar que los hidratos de carbono constituyen el único combustible con el cual puede funcionar el cerebro una vez que el organismo lo descompone en glucosa que el cerebro aprovecha para alimentarse. Hay un proceso, nosotros asimilamos, nosotros comemos los hidratos de carbono y a continuación nuestro organismo lo que hace es aportar, transformar esos hidratos de carbono en glucosa que va a necesitar el cerebro. Eh, y no es difícil comprender lo que estamos diciendo. Sabemos que a veces, pues, cuando hay fatigas, cuando hay decir, problemas, desmayos, eso siempre un vaso de agua con un poquito de azúcar. A lo mejor el cerebro ha tenido una bajada de azúcar importante, no se le ha dado el azúcar suficiente, la glucosa suficiente. En este caso, los hidratos de carbono son importantísimos, ya que en ese proceso de transformación en glucosa que se va a aportar el cerebro, es importantísimo. Una alimentación deficiente en hidratos de carbono puede ser responsable, pues, de muchos tipos de anomalías, sobre todo de tipo de el sistema nervioso, por ejemplo, el nerviosismo, la ansiedad, la falta de atención, etcétera. Después ya las dietas muy estrictas en carbohidratos complejos, como pueden ser los que proporcionan las féculas, los cereales, las legumbres, ciertos alimentos como son las castañas, o también simples como pueden ser la fruta y los dulces, son responsables de la hipoglucemia, que conlleva a un estado de debilidad, a un estado de apatía general. Si nosotros tenemos una dieta muy baja en esos carbohidratos, tanto complejos como simples, complejos como decíamos los cereales, las legumbres, y simples como son las frutas, va a haber una disminución importante de azúcar, una hipoglucemia, que va a llegar a esos estados de apatía, que a veces pues ya está ni ganas de pensar, está uno siempre por los rincones arrimados. Dentro del grupo de los carbohidratos resulta más interesante los carbohidratos complejos, que producen una liberación más lenta de la glucosa y permiten que el cerebro y el organismo dispongan de esa energía de una manera, pues, más controlada, más pausada, con más tiempo. Es decir, no es un aporte rápido, como puede ser a lo mejor el de la fruta, que aporta, y el exceso lo eliminamos, sino estos carbohidratos complejos van a ayudarnos en el caso, decíamos, de las legumbres, de la castaña, va a aportarnos en el organismo poco a poco esa glucosa al cerebro, y por tanto vamos a tener durante más horas ese aporte de energía a nuestro instrumento de pensar. Las castañas son ricas en carbohidratos complejos, como decíamos, los cuales, pues, se absorben de esa manera lenta, de manera que mantenemos los niveles de azúcar de una manera equilibrada, y quitan también esa sensación de hambre durante mucho más tiempo. Es decir, si nosotros vamos aportando lentamente al organismo esos azúcares, también el organismo va a tener menos necesidad de ese aporte. Entonces, pues esa sensación de hambre va a quitar, se va a quitar, se va a disminuir o va a manifestarse cada mayor tiempo posible. Resulta ideal, por tanto, pues por lo que son los deportistas, para las personas en crecimiento, como pueden ser los niños en época de crecimiento, los trabajadores de oficios muy fuertes, muy duros, ese gran aporte de azúcares es importante, sobre todo para estos casos que hemos mencionado. También su elevado contenido en fibra le va a hacer un remedio muy interesante para combatir, para favorecer, es decir, lo que es la expulsión para provocar las deposiciones, es decir, para evitar el estreñimiento y favorecer la expulsión de las heces. La castaña es un fruto seco rico en potasio y vitamina B. Las castañas poseen, dentro del grupo de la vitamina B, pues, gran cantidad de ellas, que solo pueden asimilarse en su totalidad cuando se comen crudas, dado que cuando nosotros las zancollamos, las cocemos, estropeamos
estos elementos, los que son las vitaminas B. Si las tomamos en crudo, vamos a asumir esta riqueza en vitaminas B, en el grupo de las vitaminas B. Si las zancollamos, las cocemos, pues las estropeamos. Mucho más interesante, podríamos hablar de la riqueza que tiene en potasio y en hierro, minerales, sobre todo para lo que es el potasio, lo que es ayudarnos a a controlar también y a evitar lo que es la retención de líquidos, favorecer la diuresis. Y el potasio, pues para convertir lo que son los hidratos en glucógeno. El glucógeno es una reserva de glúcidos en nuestro hígado, o también como síntesis de las proteínas. El potasio es interesantísimo para evitar la hipertensión, es decir, es un elemento que tiene la castaña y que en las debidas cantidades pues nos puede ayudar sobre todo en los casos de hipertensión, de tensión arterial alta. El hierro, otro de los componentes, es necesario para lo que es la producción de hemoglobina. Unos niveles adecuados, importantes de hierro son necesarios para prevenir las anemias tan dadas a padecerse cuando hay esa deficiencia en hierro en nuestra sangre. Las castañas siempre han tenido fama de ser alimentos poco digestivos. Dice, las castañas son muy pesadas. En parte, esto que pensamos de ellas es justificado, es cierto. La digestión de un alimento tan rico en hidratos de carbono requiere un buen proceso de salivación, por lo que debe masticarse con cuidado antes de tragar el alimento. Es decir, debemos masticarla muy bien, debe haber una salivación correcta, ya que en la saliva va a ir los componentes necesarios para que la digestión de este alimento tan rico en hidratos de carbono sea lo más perfecta posible. No debemos olvidar que las castañas crudas y tiernas son ricas en taninos, por lo que cuando las comemos en este estado crudas y tiernas pueden producir molestias intestinales. De esto era en relación a lo que comentábamos antes, de que veíamos por las carreteras, por los campos de nuestras medianías, las personas abriendo los erizos que estaban en el suelo, cogiendo esas castañas crudas y tiernas, tan ricas en taninos, pero también tan problemáticas al producir molestias intestinales. Así que cuidado, siempre es conveniente que las castañas, cuando las recojamos de esa manera, se las demos almacenada unos 10 o unos 7, de 7 a 10 días, para que su contenido en tanino, esa sustancia que provoca esas molestias intestinales, disminuya y el almidón se transforme en azúcares que son ya más asimilables. Es decir, simplemente nosotros cogemos esas castañas, todavía, sobre todo en esta época, las castañas que caigan de los erizos estarán todavía tiernas, estarán todavía muy verdes. Entonces, dejémoslas 7 o 10 días almacenadas. ¿Qué va a pasar? Que va a disminuir su contenido en tanino y entonces el almidón se va a transformar en azúcares, lo que va a hacer más asimilable en este caso. Las castañas secas, crudas, ya sabemos, bueno, por lo menos en algunos sitios se llaman castañas pilongas, no sé si aquí se la llamará igual, pero sé que por lo menos en Península se llama castaña pilonga. En caso de comer castañas crudas es conveniente, importantísimo, eliminar esa piel color marrón que está inmediatamente debajo de la corteza, porque esa puede provocar problemas intestinales. Cuando nosotros zancollamos la castaña, va a favorecer la transformación de hidratos de carbono y los convierte en un alimento más digerible. Es decir, evitamos que esa acumulación, esa gran cantidad de hidratos de carbono, el organismo pueda asimilarlo mejor. Y va a evitar sobre todo la aparición de gases, que normalmente, aparte de lo que son problemas a lo mejor de diarrea, dolores intestinales, va también a producirse cuando nosotros comemos castañas crudas, sobre todo castañas que todavía estén un poco verdes. Cuando la castaña nosotros la zancollamos, la cocemos, se puede también quitar esa piel marrón que tiene más fácilmente, y así evitaremos sobre todo esos trastornos de tipo digestivo que también puede provocar. A la hora de elegir las castañas, pues lo más importante es que estén